Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros estuvimos en el Monte Santo cuando el Maestro a orar nos llevó. Nosotros estuvimos en el Monte Santo cuando el Maestro a orar nos llevó. Vimos que sus ropas tornadas de blancas, su rostro alumbraba cual luz refulgente, y vimos la nube que lo ocultaba, y oímos la voz del que hablaba con él. De cierto os digo que hay algunos que no morirán, sino que verán el reino de Dios viniendo con poder. Nosotros estuvimos en la última cena cuando con sus manos el pan repartió. Nosotros estuvimos en la última cena cuando con sus manos el pan repartió. Y alzando la copa bendijo la cena, y luego escuchamos sus fieles palabras, que no bebería ya más de la copa hasta la mañana en el reino de Dios. De cierto os digo que hay algunos que no morirán, sino que verán el reino de Dios viniendo con poder. Nosotros estuvimos en el aposento aquella mañana de Pentecostés. Nosotros estuvimos en el aposento aquella mañana de Pentecostés. De pronto un estruendo se oyó en el cielo, y un viento recio sopló de lo alto, y lenguas de fuego eran repartidas cuando el Espíritu Santo llegó. De cierto os digo que hay algunos que no morirán, sino que verán el reino de Dios viniendo con poder. Gloria a Dios. Aleluya. Dejaré la tierra do por años residí, yo no lo sé.
dejaré mis lazos de amistad y de emoción. Yo no lo sé. Dejaré lo que por años he buscado acumular. Del hogar paterno he de dejar todo por oír el llamado de ultramar. No podré seguro contestar. Todo depende de lo que Él diga, pues Dios me guía y debo ir. ¿Quién puede ser lugar desconocido? En las montañas o junto al mar. Su brazo fuerte guiarme siempre, y de la mano con Él iré. De nada temeré, mi fe descansa en Él. Le seguiré con amor hasta el fin. Sí, mi Señor, aleluya, te seguiré siempre, Padre. Nunca te dejaré, Señor. Sí, mi Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Aleluya. Su brazo fuerte guiarme siempre, y de la mano con Él iré. De nada temeré, mi fe descansa en Él. Le seguiré con amor hasta el fin. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo le bendiga. Voy a contar un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios puede darle al ser humano, cuando somos sus hijos, una enseñanza
de que uno no debe ser incrédulo a ninguna de sus manifestaciones, tanto más ahora que Él se está manifestando en este último tiempo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio del hermano Osvaldo Tono. Bueno, el testimonio se origina a partir de hace varios años, cuando el Señor empezó a manifestarse de una manera sobresaliente a través de los dones, a través de su pueblo, los dones de lengua, interpretación, y de diversas maneras. Bueno, sucede un domingo en la tarde, cuando teníamos culto en la tarde, un hermano, el hermano Miguel Mendoza, él estuvo presente aquí en el culto y él nos contó un testimonio de cómo Dios le pudo hablar a él a través de un pajarito. Fue una ocasión cuando él iba a sembrar y entonces iba a llover o empezó a llover y bueno, Dios le habló a través de un pajarito. Cuando él estaba contando ese testimonio, a pesar de que ya yo había presenciado manifestaciones del Señor a través del don de lengua, pero no obstante, en ese momento, voy a ser sincera, en ese momento mi condición espiritual estaba demasiado baja, de manera que cuando yo escuché ese testimonio, para mí en mi cabeza se hizo como una batalla, que vinieron las dudas, la incredulidad. Cuando él contaba eso, en mí venía la duda de cómo un pajarito iba a hablar. Y honestamente, esa era una lucha que yo no lo podía creer en ese momento. Y a sabiendas de que es bíblico, de que Dios en una oportunidad le habló a un profeta a través de una asna, pero en ese momento era como que si se me hubiese borrado ese acontecimiento de la Biblia y solamente era duda e incredulidad. Y de hecho, cuando al final, yo no quería ser incrédula, yo quería creer, pero era una lucha terrible que tenía en mi cabeza. Y bueno, sin duda alguna que yo le di lugar. Y no vigilé y le di lugar. Y al final del testimonio, los hermanos preguntaron, ¿cuántos lo creen? Y yo levanté mi mano. Y honestamente me sentí mal porque hice el papel de hipócrita, porque yo no lo estaba creyendo. Bueno, después de eso, no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, no sé, quizás unos 2 meses aproximadamente, quizás menos o quizás un poquito más, no sé. Recuerdo que yo estaba trabajando y salía de mi casa a 20 minutos, aproximadamente 20 minutos antes de las 7. Normalmente todos los días de lunes a viernes salía en la mañana. Yo vivo en mi casa, queda en vereda. Camino un trayecto de vereda como, no sé, como 30 metros. Y luego salgo, al finalizar esa parte, salgo hacia un espacio abierto donde hay un encuentro de vereda, hay una parte donde estaban unos banquitos donde las personas acostumbraban a sentarse en las tardes. Y cerquitica está la cancha. Como decir, al salir de la vereda a ese espacio, de la vereda de mi casa a ese espacio, de ahí a la cancha habían, no sé, hay como quizás unos 30 o más metros hacia el final de la cancha. Y luego de ahí hay un camino como especie de un pasillo que lo hace la cancha y las casas, las paredes de las casas que están de este lado, un espacio
que da como un pasillo que da buscando hacia la acera, hacia la parada donde uno espera el transporte. Bueno, esa mañana salgo de mi casa como a 20 minutos para las 7, camino el trayecto de la vereda. Cuando salgo así al pequeño campo abierto que da a la cancha, empiezo a escuchar muchos pájaros. No sabía qué clase de pájaros eran. Lo escuché. La mata está en el otro lado de la cancha, como diagonal a donde yo estaba saliendo de la vereda. Del otro lado de la cancha, una mata que hay grandísima. Bueno, en lo que yo salgo allí, empiezo a escuchar un alboroto de pájaros. Pero era un alboroto, yo pensé, Dios mío, parecen guacamaya, ¿qué es eso? En mi mente, pues. Y voy caminando poco a poco, normal, y me voy acercando y yo como tratando de entender qué alboroto es ese, qué animal es ese, qué ave es esa. En lo que llego así a la parte de la cancha, para comenzar a entrar en el pasillo que da hacia la acera, exactamente en lo que doy así, en lo que entro, las aves, los pájaros empiezan todo era como una manada que estaba ahí, una manada de pájaros. Y todos juntos. No les sé decir porque cuántos habían, quizás habían 20, quizás más. Yo escuchaba muchos pájaros y ellos empezaron a decir a una sola voz. Ninguno se adelantaba, ninguno se atrasaba. Todos empezaban iguales, todos terminaban iguales. Y empezaron a decir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Dios mío, ¿qué están diciendo esos pájaros? Ejercité, como decir, traté de escuchar más. Me di cuenta que eran como loros. Eran loros, pero que yo sorprendida porque todos decían, hablaban, ¿cómo se dice? A una sola voz. Y decían, yo lo creo, yo lo creo. Y yo caminando y caminando, hasta cuando llego a la esquinita de la cancha, en vez de seguir hacia la acera, que me faltaban, no sé, quizá unos 10 pasos hasta la acera para buscar el taxi, no, yo no crucé porque yo estaba sorprendida. Inmediatamente crucé al frente de la cancha, como decir, en la puerta de la cancha. Y empiezo a caminar por el frente de la cancha. Entonces, en lo que yo cruzo, ellos comenzaron a decir lo mismo, pero pausadamente. Decían, yo lo creo, yo lo creo. Y así sucesivamente, y yo sorprendida, más sorprendida todavía, porque igualito, todos a una voz, ninguno se adelantaba, ninguno terminaba después. Yo, Dios mío, yo estaba demasiado sorprendida. Sigo caminando, cuando voy llegando cerca de la otra esquina de la cancha, ahí seguidamente está el árbol grande, frondoso. Yo dije dentro de mí, voy a pasar por debajo de ese árbol para ver qué van a decir esos pájaros cuando yo pase por debajo. Seguí. Cuando llego al final, a la esquina de la cancha, empiezo a pasar por debajo del árbol. Eso me sorprendió tremendamente. Los loros, porque yo creo que eran loros, todos se callaron, hicieron silencio. Y un silencio que ninguno decía ni nada, ni siquiera un movimiento. Eso fue un silencio tremendo. Y Dios mío, yo cuando miro así una señora que está de ese lado de la acera, la veo que ella, en vez de estar mirando hacia la dirección donde vienen los taxis, ella estaba de frente al árbol. Y yo me pregunté dentro de mí, ¿será que la señora está escuchando lo mismo que yo? Y quise en mi corazón preguntarle a la señora, señora, ¿usted está escuchando lo mismo que yo? Pero no me atreví. Sentí vergüenza porque yo sabía que era Dios utilizando a esos loros, dándome una lección de que uno no debe ser, que yo no debía ser incrédula, sino creer, fiel.
Bueno, esto, esto me sucedió y yo lo recibí. Sentí vergüenza y todo con el Señor y le pedí perdón al Señor. Y a partir de eso, yo dejé de ser incrédula a cualquier manifestación de Dios. Eh, porque para mí fue una lección de que no debemos, no debemos ser incrédulos, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por sus dones, a través de los seres humanos, pero también nos puede hablar a través de los animales. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para darle una lección a uno y sacar a un hijo de él de la incredulidad? Bueno, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que se dé bendición para ustedes, y si alguien llegara a escuchar este testimonio, que hay ciertas dudas o cierta incredulidad acerca de las manifestaciones de Dios, yo les sugiero que no sea incrédulo, que crea a Dios, y que porque Dios es capaz de cualquier cosa para hablarle a un hijo de él. Bueno, que Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Obras y características de Dios manifestadas, parte 7. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan muy buenos días, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta tarde escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer de Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes en este día. Que la paz de Dios, que es la que sobrepuja y guarda todo entendimiento de la palabra de Dios, a cada uno de ustedes, amados hermanos, que les bendiga grandemente, porque sabemos que Dios está trabajando, Dios está lidiando con su pueblo, Dios está lidiando con el mundo, pero sabemos que el mundo mucho no lo comprende, no lo entienden, no le conocen. Por eso hoy en día vemos, amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo, ya estamos a finalizar un día, un año más, en 1925. Ahora está por finalizar y la gente está afanada en sus quehaceres diarios, en el fin de año, buscando y celebrando el nacimiento del niño Dios. Pero sabemos por la palabra que el niño Dios nació hace aproximadamente 2000 años y ya lo crucificaron y resucitó nuevamente. Pero la gente en la ignorancia celebran el nacimiento del niño Dios, sabiendo y entendiendo que la palabra profética dice allá en segunda de Pedro, capítulo 1, 19, que ahora tenemos la palabra profética más permanente, que hacéis bien en oír como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, Dios, si quiere nacer, es una realidad, pero quiere nacer en su corazón. Esa luz de Jesús quiere nacer en su corazón en este día para que usted pueda ver el nacimiento, pero para que tenga un nuevo ser, una nueva vida, una nueva criatura, que es lo que quiere hacer Dios en su vida en este día que estamos viviendo. Él ya nació, Él lo crucificaron y resucitó nuevamente, pero ahora en la forma del Espíritu Santo, Él quiere nacer en tu corazón, amigo que me escuchas en esta hora. Por lo tanto, la gente en la ignorancia de la palabra, porque sabemos que Dios ignora los tiempos cuando usted no sabe nada, pero sabiendo y que le expliquen que Dios no nació en diciembre, jamás pudo nacer en diciembre. Dios nació, vino como Cordero de Dios que quita el que quitó el pecado del mundo. Y Él vino entonces como Cordero y nació entonces en el tiempo de los corderos, un abril, una primavera. Sabemos que la primavera es resurrección, cuando todo florece aquí sobre la tierra, las plantas, todas sus flores, que las plantitas que dan clavel y todas estas cosas, todo nace allí en la primavera. Por eso Él nació como Cordero de Dios. Y allí entonces vemos que no es el mes de diciembre, como ponen la gente, el 24 de diciembre. Eso es falso, eso es errado a través de las Escrituras.
Así que, amado hermano, amigo que me escuches en esta hora, le damos entonces la bienvenida en esta hora para que usted pueda entonces captar, ver, oír lo que Dios tiene para su vida en este día, porque sabemos que Dios quiere entonces salvar al ser humano, salvar al hombre, darle enseñanza, el cual es la buena nueva de salvación que venga a su vida. Así que, amados hermanos, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo en este día y les quiero entonces anunciar que abran sus Biblias allí en el capítulo 1 de Crónicos, capítulo 13, y allí leamos entonces unos cortos versos para que así entonces le demos entonces continuidad al tema que hemos ido desarrollando, que lo hemos titulado Obras y características de Dios manifestadas. Así que Dios nuevamente quiere manifestarse delante de su pueblo. Dios nuevamente quiere manifestarse a este mundo. Esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos cuando el Señor iba a irse a ascender a los cielos. Que le dijeron, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? El mundo no le conoce, el mundo no le cree, pero ustedes me van a creer porque estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, le dijo el Señor. Entonces, allí estaba entonces que Él iba a estar con los que creyeran. Él iba a estar con aquel hombre, aquella mujer que buscara su rostro, que buscara de su presencia. Entonces, Él está presto para manifestarse, está presto para mostrar sus características, está presto para que usted haga la obra que Dios quiere que usted lleve a cabo a través de su cuerpo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sí, entonces que les dije entonces, Primera de Crónica, capítulo 13, y leemos entonces unos cortos versos para así entonces empezar con este tema que vamos a desarrollar con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, leemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice así, desde el 1. Entonces David tomó consejos con los capitanes de millares, de cientos y con los jefes. Y dijo David a toda la congregación de Israel, si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviáramos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y los sacerdotes levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos que se junten con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la congregación que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a toda Israel desde Sior de Egipto hasta entrar en Almac, para que trajesen el arca de Dios de Chiriac Jerim. Y subió David con todo Israel a Balac de Chiriac Jerim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacía alegría delante de Dios con toda su fuerza, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas, y como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban, o sea, corrían. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, hiriólo porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios.
Y David tuvo pesar porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, vemos aquí entonces esta escritura que hemos leído. Ahora le pido que inclinemos nuestros rostros para orar entonces, para poner entonces estas palabras que hemos de salir de nuestros labios, para que Dios nos ayude entonces y así orarle al Señor que nos dé gracia para expresar lo que Él quiere hablar a través de mis labios. Entonces, bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias primeramente, Señor, por tu bondad, Padre mío, por tu amor, Señor Jesús, que nos has concedido nuevamente, Señor Jesús, la gracia, Señor, de estar aquí, Señor. Tu ayuda, Señor, de estar aquí, Señor Jesús, parado delante, Señor, de esta audiencia invisible. Sabemos, Padre eterno, que hay vidas, Padre eterno, que están allí, Señor, atentos a tu voz, que ellos quieren, Señor, conocer, que ellos quieren saber quién es ese Dios. Oh, Padre eterno, te ruego, Señor, que te le reveles, Padre Santo, a sus vidas, Padre mío. Sabiendo, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural, Padre mío, y a ti solamente vete con tus ojos sobrenaturales, Padre Santo. Esos ojos que puedan ver, Señor, a ese Dios invisible, sabiendo que la fe es por la fe viene por oír y oír palabra de Dios. ¿Y qué es fe? Fe son las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Sabemos que por tu palabra, Padre eterno, fueron creados los cielos, la tierra, de lo que vemos y de lo que se creó de lo que no se veía. Sabemos que tú hiciste todas estas cosas, Padre eterno, para tu gloria, Padre mío. Por eso te ruego, Señor, en esta hora, Señor, que nos muestre, Señor Jesús, que nos ayude, Señor Jesús, a dar, Señor Jesús, el testimonio, Padre Santo, claro, Señor, que tú existes y que tú estás, Señor, en el día de hoy, igual como estabas ayer. Oh, Padre mío, que tu palabra no ha cambiado. Tú eres, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, por cada una de las vidas, Padre eterno, que no entienden, Padre mío, que quizás están incógnitas, están, Señor, en un dilema, que dónde estará la verdad. Sabemos que la verdad es una sola y es tu palabra, Padre mío. Este mundo ha de ser juzgado no por ninguna iglesia, sino a través de tu palabra, que es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso te digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que nadie vaya al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo usted. Padre eterno, te ruego, Señor Jesús, que sea usted, Señor, revelando entonces a cada una de las vidas que están allí al alcance de nuestra voz, para que sean ellos buscando su rostro, en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Danos gracias, Señor Jesús. Pon palabras sabias, Señor, y oportunas en nuestros labios, Señor. Oh, Señor, no permita que salgan palabras torpes, Señor, en mis labios. Ciérralos si quieren salir, Padre mío, para que sea, Señor, una palabra sazonada con sal, Señor, que dé gracias al oyente, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Damos alabanza entonces a ese Dios todopoderoso, porque es el único que nos puede ayudar en todas las cosas. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Lo que hemos leído en este relato de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Sin duda alguna que Dios lo prosperó grandemente porque era un hombre que buscaba el rostro del Señor y quería hacer lo correcto delante del Señor. Y vemos que David, queriendo hacer una obra para Dios, pero esa era fuera de la voluntad de Dios, por lo que hizo David a través del arca, llevando el arca allá en unos bueyes, sobre unos bueyes, un carro nuevo. Entonces, no era la voluntad de Dios que era así que tenía que llevar el arca. David estaba haciendo que un propósito y un objetivo era bueno, correcto a la vista de la gente y delante de todo el pueblo, porque le dieron la aprobación, pero no era conforme a la palabra de Dios, no era la obra que tenía que hacerla así correctamente. Por eso, amado hermano, no es la obra que usted quiera hacer a su idea, a su antojo, no, es la obra que son, según la palabra, según la escritura, estén allí para ejecutarla conforme a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Allí entonces vemos que
David tomó entonces que consejo con los capitanes de millares, de cientos y con todos jefes, y dijo David a toda la congregación de Israel: si parece bien yo os bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a toda parte a llamar nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y a sacerdotes y levitas que están con ellos a sus ciudades, y ejidos que júntense con nosotros. Ahora entonces, allá David entonces tomó consejo ¿qué? Con los capitanes, con el pueblo, con los jefes de todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Por traer el arca a la ciudad de David, donde Dios, donde era David, quería llevarla, porque estaba alejada de él, estaba apartada de Israel. Y ha llegado el tiempo, dijo él, vamos a traérnosla. Pero hizo algo incorrecto, falló en consultar a la persona correcta, falló en ir a la fuente que tenía que darle la respuesta correcta, cómo tenía que traer el arca. Por eso, amado hermano, las obras que usted quiera hacer no es su idea, no es conforme al ser humano, es conforme a la voluntad de Dios. Por eso David entonces falló amargamente, y vemos que allí hubo pesar en David, hubo una incógnita allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos pasó aquí? ¿Por qué hubo muerte? Porque fue lo que hubo allá, muerte, cuando este hombre, uno de sus capitanes de guerra, querido por él, Usa, extendió su mano a sujetar aquella arca, porque los bueyes se empezaron a correr y empezó a moverse el arca, y él quiso hacer algo correcto también. Quiso poner sus manos para sujetar el arca de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Lo mató inmediatamente. ¿Por qué? Porque el arca es tipo de la palabra, el arca es tipo de Dios, tipo de la escritura, vamos a decirlo así. Dios hecho letra, porque era ahí donde se presentaba Dios en esa simbología perfecta, que era el arca. Pero allí entonces ningún hombre natural podía tocar la palabra, tocar aquella arca, porque moría. Pero solamente tenían que tocar lo que los levitas, que es lo que estaban preparados allí para esa obra, y tocar hallar el arca. Ahora, hoy en día, amados hermanos, ningún hombre que no ha sido llamado para predicar esta palabra, que Dios le ha dado ese don por excelencia a través del Espíritu Santo, no puede entonces tocar, porque es el fuego de Dios. Esto es el fuego de Dios, tocar la palabra sin tener ese conocimiento, esa revelación divina de lo alto a través de su Espíritu Santo. Por eso el peligro, amado hermano, que si usted quiere ser alguien o quiere ser un predicador y quiere tocar la palabra y enseñarla, y no tiene la revelación correcta de vida, usted va a ser más mal que bien, porque usted quiere predicar y traer almas al redil, traer almas a Cristo, pero si lo está llevando incorrectamente y dándole la palabra mezclada con levadura, entonces allí no está haciendo el trabajo o la obra correctamente. Así como le pasó a David. David pensaba que estaba haciendo la cosa buena, correcta. El objetivo era bueno para David y para todo el pueblo, porque él consultó al pueblo, consultó a los capitanes, a los grandes jefes allí, y todos dijeron, sí, todo está bueno, vamos a hacerlo así como tú dices, porque era el rey. Pero no era la manera, no era el momento. ¿Por qué causa? Dios tiene un tiempo, tiene la manera de traer el arca de Dios a la ciudad de David. No era ese el momento y ni cómo traerla. Dios sabía cómo iba a hacerlo, porque ya estaba escrito cómo tenían que hacerlo, que era a través de los levitas y a través en los hombros que iba a tener que manejar esa arca. Pero David no consultó al profeta, que es el paso incorrecto que dio David. Dios sabemos que habla a través de los profetas, y la boca de Dios sus profetas. ¿Qué dice Amós 3:7? Que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que Dios tiene una boca para hablar, amado hermano, y Dios tiene entonces el instrumento, el cual es el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que
en este tiempo que estamos viviendo, Dios habla de muchas maneras a los padres, por los profetas. Y a estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, como dice Hebreos allí 1. Pero vemos que Dios entonces, en el tiempo que estaban viviendo allí, cuando el tiempo de David, Él había dejado estatutos, preceptos, mandamientos, leyes que tenían que cumplirse correctamente para que fuera así hecho conforme a la voluntad de Dios. Él había dejado escrito que la arca tenía que ser llevada a través de los hombros de los levitas, hombres preparados para que fueran entonces manejar la palabra. Así igualmente en el día de hoy, hombres idóneos que tracen bien la palabra, es lo que queremos llevar y decirle en este tiempo que estamos viviendo, amado hermano. Así que no era el tiempo ni la manera de traer el arca de Dios a la ciudad de David como quería David. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo, tiene una sazón, amado hermano. No dice la escritura que ya en Gálatas 4:4, que viniendo el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley. O sea que ahí quiere decir que hay un tiempo y una sazón, cuando Dios cumple lo que ha puesto escrito aquí en esta escritura. Así cuando el Señor fue bautizado, ¿cómo iba a ser si iba a romper sus leyes? Cuando el Señor Jesús o el Espíritu Santo le ha revelado al profeta Juan que allí, cuando viniera el Cordero de Dios, que quitara el pecado del mundo, él iba a ser bautizado por él. Pero tú lo vas a ver, le dijo el Espíritu Santo al Señor y a Juan el Bautista, al profeta Juan. Pero cuando vemos que el profeta Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entre medio del pueblo. Y el Señor Jesús se le llegó a él allí que lo bautizara. Yo tengo que ser, para que lo bautizara en el Jordán. Ahora, el profeta Juan, sabiendo quién era, que era el hombre idóneo, el hombre, el redentor semejante a nosotros, era nuestro hermano mayor, Jesús, el Cordero de Dios. Juan lo conoció, lo reconoció inmediatamente y cuando el Señor se le acercó a que Juan lo bautizara, porque estaba escrito en la ley que el cordero tenía que ser lavado antes del sacrificio. Ahora, se llegó a él para que lo bautizara y Juan retrocedió y no quiso, o sea, se resistió y le dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo que tengo que ser bautizado por ti, yo tengo que bautizarte? Le dijo, no, Juan no quería hacerlo porque sabía que era el Hijo de Dios, pero déjeme decirle que tenía que cumplirse la escritura porque era el tiempo que había llegado. Y Juan, entonces ahí le dijo el Señor, Juan, quédate quieto porque tenemos que cumplir toda justicia. O sea, tiene que cumplirse toda escritura que estaba allí porque era el tiempo que señalado para el bautismo de lavar el cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, tienen que hacerse todo correctamente como está escrito. Así que David falló en eso, en no consultar al profeta que era la boca de Dios para que le dijera el modo y la manera de traer la arca a la ciudad de David. Allí falló David amargamente y vio pesar, muerte, a ver cuando Dios mató entonces a su amigo allí, Usa, el capitán del ejército. Ahora vemos allí que en el libro de Hechos 1:6, cuando el Señor Jesús fue crucificado, resucitó y tuvo el tiempo señalado, 40 días sobre la tierra, igualmente de la misma manera, él reunió a sus discípulos para darle mandamientos, darle instrucciones, darle la característica de que iban a hacer o cuando él llegara nuevamente hacia ellos, que lo conocieran y supieran qué obras que iban a llevar a cabo aquí en el mundo, los discípulos. Pero vemos que cuando ellos le están con el Señor Jesús, le preguntan sobre el tiempo, que Señor, ¿restaurarás tú a Israel en este tiempo? Fue la pregunta que le hicieron los discípulos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Sí, no, le dijo el Señor, le dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y la sazón
que el Padre tiene en su sola potestad. ¿Por qué causa? En otras palabras, eso no es para ustedes, eso no les toca a ustedes saberlo, porque el Padre lo tiene en su sola potestad. El tiempo no ha llegado y sabemos que el tiempo de restaurar a Israel todavía no ha llegado, porque Dios había escogido un pueblo que no era pueblo suyo, ahora es pueblo mío, dijo la novia mía, que dijo el Señor Jesús cuando iba a escoger una iglesia, una gentil, que actual somos nosotros, para su gloria, que allá el pueblo de Israel lo había rechazado. Por lo tanto, él se había volteado entonces hacia nosotros como gentiles, que no éramos pueblo de él, sino ahora iban a ser llamados pueblo de él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que había un tiempo y una sazón que sabemos que tiene que estar entonces en la luz que Dios está caminando aquí sobre este mundo. No es el tiempo, el mensaje que puede llegar, que hizo, que dio Noé allá en el pasado. No, o no puede ser, no puede valer el mensaje que trajo Moisés. No tampoco, porque ya aquí estamos en otra dispensación más alta, el cual Dios quiere entonces que usted entre en el tiempo y la sazón para llevar a cabo las obras que Dios quiere que usted lleve a cabo. David había fallado en no ver los tiempos y allí entonces erró, falló grandemente y allí entonces hubo pesar, muerte allí en el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sus discípulos allí entonces preguntaron, ¿se restaurará? Dijo, no, no les toca a ustedes, eso no es para ustedes. Ustedes solamente van a saber que van a ir a Jerusalén, van a esperar allí hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban la unción necesaria en sus vidas, la vida de Jesús nuevamente, y allí entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en lo último de la tierra. ¿Por qué causa? Porque ahora ustedes van a conocer mis características, ustedes van a mostrarme quién soy yo y van a manifestarme y van a hacer las obras correctamente. Eso es lo que quiso decir el Señor a cada uno de ellos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios quiere entonces que el hombre de Dios, la mujer de Dios, trabaje perfectamente instruido a través de las escrituras, como dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que va a moverse en el hombre y la mujer que tienen deseo de trabajar y hacer la obra que Dios quiere que lleve a cabo. Así que Dios le dijo entonces, ustedes van a ver mis características, ustedes van a recibir el poder de lo alto y me van a ser testigos en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. O sea, van a ser entonces mis testigos aquí sobre la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, amado hermano, amigo que me escuchan ahora, esta hora, que Dios quiere testigos tenerlos aquí sobre la tierra para que lleven esa obra adelante, esa obra del pueblo de Dios llamando a la gente al arrepentimiento. Así que vemos los mismos discípulos cuando andaban con el Señor Jesús, que Dios le dio potestad de hollar escorpiones, levantar muertos y limpiar leprosos, y todos espíritus que se le pusieran, el Dios, estaban allí para vencerlo. Ahora, ellos lo hicieron correctamente, pero entraron a una ciudad llamada Samaria y los rechazaron. Imagínense, los rechazaron los discípulos, y cuando ellos se sintieron así heridos o rechazados, porque no quisieron dejar que les predicara, entonces ellos les llegaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, esta gente no nos dejaron entrar, ¿quiere que pedamos fuego del cielo como pidió Elías? Entonces allí estaba entonces algo que no, el Señor no quería que se llevara a cabo. Ellos estaban haciendo una obra correctamente, llevando la palabra, predicándolo, pero ahora querían pedir fuego del cielo como pidió Elías. Sabemos que Elías pidió fuego del cielo porque lo estaban persiguiendo. Aquellos soldados, 50 soldados más el capitán, que Dios le permitió a Elías pedir fuego del cielo y consumir a aquellos 50 capitanes, los 50 soldados con su capitán. 2 veces
lo hizo. Y allí entonces estos hombres sabiendo, los discípulos sabiendo que Elías había hecho, pidió fuego del cielo y ha consumido a aquella gente, ahora ellos querían hacer lo mismo con el pueblo de Samaria. Pedimos fuego para que consuma a esta gente, estos rebeldes que no quisieron aceptarnos, que no quisieron oír la palabra. El Señor le dijo, ustedes no saben qué espíritu son. ¿Ves? Esa fue la reprensión que dijo el Señor. Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ¿cómo van a venir a pedir fuego así? A Elías se le concedió, pero ustedes ¿cómo van a pedir fuego? Dijo, Señor. No sabe que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas, le dijo el Señor. Ahora, allí estaba entonces una obra que querían llevar ellos a cabo, pero una obra fuera de las Escrituras, fuera de la palabra, fuera del sazón y el tiempo de Dios. ¿Por qué? Dios vino a salvar a las vidas. Dios no vino a condenarlo. Por eso la Biblia dice claramente que viniendo el tiempo, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no imputándole los pecados, ¿ves? Sino para rescatarlo de la condición en la cual estábamos cada uno de nosotros tirados en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios en su grande amor y misericordia para con el ser humano, amado hermano. Vemos su grandeza, su gloria, su belleza que hizo. Dice ahí Juan capítulo 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre unigénito de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa? Que hay obras malas, ¿entiendes? Pero hay obras también buenas, que es la que Dios cree que lleve a cabo el Hijo e hija de Dios aquí sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos que, Señor, pedir dirección. Señor, vamos a consultar. Ayúdame, Señor. No sé esto, no entiendo esto, quiero hacer esto, pero Señor, quiero dirección, quiero tu ayuda. Entonces es consultar correctamente a la palabra de Dios. Y si podemos ver aquí claramente que David no consultó al profeta, a la fuente correcta. Así cada uno como hijo e hija de Dios, usted, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, quizás usted no se congrega, pero Dios exige que se congregue. Quizás usted dice, no, pero que Dios esté en todas partes. Dios estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está Él. Sí, eso es correcto. Allí está ese un punto que es bueno y la Biblia lo dice. Pero dice también, no dejando la congregación como muchos tienen por costumbre, más cuando es que aquel día se acerca. Entonces, la congregación es el lugar, la iglesia es el lugar de reunión, es el lugar donde Dios te va a alimentar con su palabra. Y es que Dios allí quiere tenerte y hablarte a través del predicador. Por eso, amado hermano, es la obra que Dios está haciendo para irte limpiando, llevando a cabo un propósito y es perfeccionarte. Y es a través de el ministerio que Dios tiene preparado allí en su iglesia. Por eso es necesario, amado hermano, congregarse. No, pero es que yo soy la iglesia. Sí, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, pero el lugar de reunión, Dios quiere tener un encuentro contigo allí presente. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor tiene entonces un tiempo, una hora determinada para ordenar que se lleve a cabo una obra conforme a su voluntad. Y es por revelación que viene esa obra que Dios quiere mostrarle a usted que se lleve a cabo. Por revelación. Dios le muestra, Dios le dice, hazlo así, de esta manera. Por eso, amado hermano, cuando usted tenga una incógnita, tenga un problema, una dificultad en su vida, vaya a la fuente correcta, vaya a su pastor, vaya a la cabeza, el cual le dará la respuesta que usted necesita, que usted lo va a ayudar. Pero si usted se va a las esquinas, se va afuera a preguntarle a otra persona que no
esté en el nivel de espiritual de que tiene que estar el pastor, entonces usted puede fallar y hacer una obra incorrecta, no acorde con la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Fue lo que le aconteció a David en ese momento y falló amargamente y allí vio muerte. ¿Por qué causa? Porque consultó a los capitanes, consultó al pueblo, consultó a los jefes de las tribus de Israel y no consultó al profeta, la fuente correcta que tenía que haber consultado. Así le pasa a muchos hermanos en el día de hoy, amado hermano. Por eso, vaya usted a la fuente correcta. No se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Vaya a la fuente y pregunte entonces por ese incógnita que tenga usted en su vida. Y no digan, yo tengo una revelación. No, David se ve que tuvo una revelación aquí, pero tuvo una revelación falla. ¿Por qué causa? Porque no consultó al canal correcto. Aquí David tuvo entonces una revelación contraria a la palabra de Dios, no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo para consultar allí a la palabra. Sabemos que Dios tiene sus canales, Dios tiene una manera y una forma de hablar. No, pero es que Dios habla de muchas maneras, sí, habla de muchas maneras, pero usted tiene que saber discernir cómo Dios habla, conocer al Espíritu de Dios y saber cómo le puede hablar a usted. Le puede hablar por la palabra, por la escritura, le puede hablar a través del predicador, le puede hablar a través de cualquier instrumento que está allí en la iglesia. Por un niño sí le puede hablar el Señor, le puede hablar por la radio, por la televisión, sí, por internet sí le puede hablar el Señor, pero tiene que tener entonces esos canales ustedes abiertos, esos canales espirituales a la disposición para oír la voz de Dios cuando correctamente le está hablando. Así que hay que consultar entonces a la palabra. Allá entonces había profetas, igualmente lo hay hoy, amado hermano. Hoy hay un ministerio profético, hoy hay un ministerio que Dios ha constituido para llevar a cabo una perfección de la iglesia. Por lo tanto, la obra que usted quiera llevar a cabo, primero consulte, haga el canal correcto para que usted pueda entonces hacer la obra que Dios tenga a cabo, llevar a cabo a través de su vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos aquí que como David tuvo esa revelación falsa, esa revelación que no estaba de acuerdo con la palabra, era el motivo, el objetivo tenía él, estaba pensando que estaba haciendo muy bueno, sí, era buenísimo, pero no era correcto con la forma como iba a traer el arca a Dios. Esa fue vemos que es una revelación fuera de la escritura. Acá vemos el caso de Acab, allá en 1 Reyes, capítulo 22, que Acab, él tuvo una revelación. Él supo y entendió que Ramón de Galaad, la ciudad les pertenecía a Israel. Y él dijo, quiero ir a tomar esa ciudad porque nos pertenece. Sí, pero no era el tiempo, no era la sazón para ese momento. Y ahí vemos que el rey Josafat, del rey de Judá, lo fue a visitar y allí entonces tuvieron ese encuentro y el rey le preguntó, subimos a Ramón de Galaad porque es nuestra, vamos a tomarla. ¿Me acompañas? Le dijo el rey acá a Josafat. Y allí entonces, bueno, el Señor le dijo, bueno, tú y como yo somos los mismos, tus caballos son mis caballos, tus caballos y tu pueblo son mi pueblo. O sea que somos los mismos. Vamos, yo te acompaño. Pero había algo en Josafat, tenía un discernimiento espiritual más alto que Acab. Y le dijo, ¿por qué no consultamos a los profetas? No hay para consultar a los profetas. Y acá, bueno, vamos a consultar, le digo. Llamaron a los profetas, una escuela de profetas que tenía el rey acá, imagínense. ¿Qué hacen ahorita la gente? Hoy hay escuela de profetas, escuela de pastores, escuela de apóstoles, escuela de evangelistas, escuela de maestros, imagínense, pura teología, pura hombre instruido, pero con sabiduría humana. Pero Dios busca lo que
no sirve, los desechados, lo que aquellos no creen que vale nada, Dios eso es el que los usa porque Él no quiere hombres que estén crecidos a sí mismos, orgullosos, vanagloriosos de sí mismos. No, Dios quiere a alguien sencillo, humilde para poder enseñarlo, pero alguien que sepa que yo sé bastante, yo sé mucho, Dios no lo puede enseñar entonces, porque no ya lo sabe ya todo. Pero por lo tanto, aquí el hombre, rey acá, tenía una escuela de profetas, 400 profetas, imagínense, 400 profetas que fueron a consultarlo. Y allí los consultaron, sin duda alguna. Y cuando los consultaron, los profetas profetizaron a una. Sí, sube a Ramón de Galaad que él te la entregará en tus manos. O sea, una profecía que estaba allí dada. Y allí hubo alegría para el rey acá. Sí, ya consulté. Y eran profetas en verdad. Aquellos 450 pues profetizaban y se les daba las cosas. Pero aquí había una profecía que estaba errada, porque había una escritura que un profeta anterior había dicho ya que acá le lamberían la sangre los perros, que acá moriría y los perros lamberían su sangre. Su esposa se le iban a comer los perros. Había una profecía que estaba allí dada por un profeta antes que esto, pero estos profetas profetizando, sí, Dios te va a prosperar, Dios te va a entregar a Ramón de Galaad. Ahora, había algo que este rey Josafat dijo, epa, vamos a hacer lo siguiente, yo oí ya la profecía que los profetas estos te dijeron que Subai te va a entregar en tus manos, que Jehová está contigo, pero vamos a hacer lo siguiente, no queda por ahí algún otro profeta de Jehová que consultemos, le dijo Josafat al rey. Y el rey, sí, por ahí queda uno, dijo, uno que me profetiza es puro mal, o sea, me cae mal, dijo, pues son puro mal que me profetiza, nada bueno. No, pero vamos a consultarlo, dijo Josafat, vamos a ver qué dice. Y enseguida le mandaron a llamar entonces a qué? A un hombre, Miquea, un hombre, un profeta de Dios que sí estaba amparado ante la palabra, sí estaba parado ante la escritura, que él sabía todo lo que decía la palabra, las profecías anteriores, que el rey Elías, el profeta Elías, había profetizado en contra del rey Acab, lo que iba a sucederle, lo que le iba a acontecer en su vida, tanto a él como a su esposa. Por eso él sabía, este profeta, que se fue a la escritura y allí entonces le profetizó y Dios le mostró entonces cuando consultaron a él. Él dijo, bueno, yo vi una reunión en el cielo, que unos decían así, otros decían así, unos espíritus, y otro dijo, bueno, yo induciré acá que caiga en la batalla. ¿Cómo? Seré espíritu de error en su boca de sus profetas. O sea, allí estaba entonces la consulta que habían hecho allí al profeta Miquea, que era un verdadero profeta de Dios. No importa, amado hermano, por eso le digo, no importa la cantidad, la multitud que cree que en esto tienen la verdad, pues son muchos. No, a veces uno tiene la verdad de Dios, que se ha parado ante la palabra firme y allí se mantiene, que eso es lo que Dios le ha mostrado. Pero vemos que hoy en día hay escuelas de profetas, de apóstoles, el cual Dios no se revela ante ellos, sino que Dios le da revelación a quien Él quiere, a aquellas personas mansos y humildes de corazón, para que lleven a cabo entonces la obra que ellos quieren. Ahora, este profeta, cuando dio la profecía, se levantó el jefe de los profetas, porque aparte de los 400 profetas que tenía acá, habían 450 profetas más de la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Imagínense, 850 profetas, una multitud muy grande, profetizando a una en contra de una sola profecía que dio Miquea. Ahora, allí entonces, cuando este jefe, el profeta, oye esa profecía y de Miquea, Miquea profetiza que estaba allí
el rey iba a caer en la batalla e iba a, a fallar en su propósito, allí entonces se levanta un profeta diferente a contradecir lo que el profeta Miqueas había dicho. Dice cuál era Sedechías, el capítulo 22, versículo 11, dice, leemos el 10 o el 11, el 9. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y dijo, atráeme presto a Miqueas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, los 400 profetas. Y Sedechías, hijo de Chanaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serán prosperados, que Jehová la dará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas hablóle diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey. Bien, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia bien. Y Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y vino pues el rey al rey y dijo, Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y él respondió, sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Aquí estaba entonces Miqueas diciéndole lo que los otros profetas habían dicho, ¿verdad? Porque siguiendo la corriente. Pero ahora fíjese lo que dice el rey Acab. Y el rey le dijo, ¿hasta cuándo he conjurado de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, Miqueas dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente mal. ¿Por qué decía este hombre, el rey, de esta manera? Porque sabía que Miqueas le estaba diciendo, tú vas a morir, tú no vas a prosperar. Entonces, allí fue cuando este hombre, el otro profeta, Sedechías, le dijo a Miqueas entonces, le dio una bofetada y le dijo, ¿dónde se me salió el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y allí entonces el verdadero profeta le dijo entonces, bueno, tú lo sabrás cuando andes escondiendo de cámara en cámara, cuando andes de habitación en habitación escondiéndote de la presencia del Señor, tú sabrás que Él me habló por mí. Si regresa en paz, Dios no habló por mí, pero si no, tú lo vas a ver. Y estaba entonces la profecía dando por el profeta, el verdadero profeta, que Dios allí le estaba mostrando a Miqueas. Por eso, amado hermano, cada consulta que el hombre de Dios le hace y va a ser entonces la voluntad de la que diga, responde el Señor, allí entonces mucha gente falla falla en eso, porque no van a saber entonces si Dios te dice eso no es así, no quiere. Tú tienes una voluntad que quieres hacer por tu propia cuenta. Tú quieres tener o viajar o hacer un negocio, ya tú tienes preparado todo planeado. Pero si no si tú consultas y te dice no lo hagas porque eso no te va a traer prosperidad, eso no te va a hacer de bien. Entonces ahí te vas a enojar o decir no, eso está
esa profecía no me gusta. ¿Por qué? Así estaba el rey acá. Le gustaba puras bendiciones, pura prosperidad. Que le dijera, sí, tú eres tremendo rey, tú vas a prosperar en todo y vas a tener todo, bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es lo que quería el rey, como le profetizaban los otros profetas. Pero cuando consultaron a un verdadero profeta, allí entonces fue un choque que el cual no le gustó. No, este me profetiza puro mal. Ahora, David falló en esa parte de no consultar al profeta, sino que consultó fue a los jefes de la tribu de Israel, consultó a los capitanes de la guerra, consultó al pueblo, el cual no era así la manera de traer al arca o sea, consultar para traer el arca, porque Dios ya lo había determinado cómo iba a ser la manera de traer el arca allí a la ciudad de David. Así que el rey David era sincero con lo que iba a hacer. Él lo veía bueno y estaba bueno, en verdad. Todos los capitanes de millares y todo el pueblo lo apoyaban, pero no era esa el tipo, ni la manera, ni el tiempo cuando iba a traer el arca de Dios allí a la ciudad de David. Así que falló amargamente David en esa parte. Por eso hubo pesar, hubo dolor en su corazón por cuanto había fallado en no consultar al profeta de ese tiempo. Dice en el versículo 3, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la congregación que se hiciese así, porque la cosa parecía bien para todo el pueblo. ¿Ves? Estaba muy bonito, estaba correctamente todo, pero no era la obra que Dios quería que David hiciera a llevar a cabo para él en ese momento, ni la forma ni la manera. Por eso hay que tener el mapa de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Así que cuando vemos que aquí cuando el pueblo aceptó, sí, hagámoslo así, entonces juntó David todo Israel desde Sior de Egipto hasta entrar en Hamac para traerse el arca de Dios a Chiriath Jearim. Y subió David con todo Israel a Balac de Chiriath Jearim, que es en Judá, para pasar allí el arca de Jehová, Dios, que habitaba entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa, su hermano, guiaba el carro. Allí estaba entonces guiando el carro Usa y el hermano. Y allí entonces vemos que los bueyes se desbocaron, corrieron, y allí fue cuando Usa entonces vio entonces que tocó el arca y allí hubo muerte. Dice, y David y todo el pueblo hacía alegría delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. O sea, una algarabía, una alegría tremenda porque el arca la estaban llevando a la ciudad de David, pero no sabía más adelante lo que iba a acontecer. Una obra buena, una obra buenísima, respaldada por los capitanes, respaldada por el pueblo, respaldada por los jefes de las tribus de Israel, pero no estaba respaldada por Dios. ¿Ves? Una obra entonces fuera de la voluntad de Dios. Y es lo que Dios no quiere, que nosotros aquí sobre la tierra, como hijo o hija, fallemos al hacer una obra queriendo agradar a Dios, y a Dios no le agrada. Entonces tenemos que consultar la manera correcta, cómo vamos a hacerla. Quizás nosotros como creyentes hay muchas necesidades en el mundo, en realidad, entre la familia, entre vecinos, pueblo, muchas necesidades, pero vemos que Dios, como dijo el consejo, le dio Pablo a
a Timoteo, no impongáis manos de ligero. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que o qué obra está haciendo Dios en alguna vida, que está trabajando con ella para llevarla a sus pies. Está quizá tiene una enfermedad que quizás Dios le permitió a Satanás que se enfermase para que allí entonces él viniera entonces clamando, pidiendo, invocando el nombre del Señor. Y nosotros, pues, queriendo hacer una obra buena para Dios, entonces queremos orar rápido y que Dios lo sane, pero Dios no quiere esa parte así, sino quiere, Dios lo está procesando, llevándolo a un punto para que muestre que tenga por dentro y clame al Dios Todopoderoso, porque son la manera de Dios a veces trabajar con el hombre. Uno los trae por las aguas mansas, a otros los trae por las aguas turbias. La vara de Dios pesa, la vara de Dios es tremenda, por eso no tenemos que buscar entonces para llevar a cabo una obra para Dios, tenemos que pedir y consultar primeramente y demandar de Dios, Señor, ¿es esta el propósito? ¿Es esto como tú quieras que yo lo haga? ¿Voy o no voy? ¿Oro o no oro? Entonces allí está el punto, el cual nosotros como creyentes tenemos que estar entonces anclados, firmes y guiados a través del Espíritu Santo y por la palabra de Dios que Él dejó escrita. Si no está escrito, apártelo. Ahora, si está escrito así conforme usted quiere o Dios le ha mostrado, entonces vaya a ojos cerrados que Dios lo va a respaldar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, ¿cuántos creyentes hoy, amados hermanos, quieren hacer una obra para Dios y no consultan al Señor y fallan en el objetivo que están trazando? Es en el momento entonces de pararse y Señor, ¿es así o no es así? Allá en el pasado había para consultar el Urim y Tumim, que era el chaleco de las 12 piedras, que estaba allí, lo tenía Aarón en el templo, y cada sueño, cada profecía, cada visión era llevada allí al hombre que había tenido ese sueño, esa visión, esa profecía, llevarlo allí al templo, delante del Urim y Tumim, el chaleco, para que cuando hablase y las piedras destellasen, allí entonces esa profecía era dicha por Dios, estaba correcta, pero si no destellaban las piedras, esa profecía tenía que desecharla, era errado. Dios no había hablado a través de ese hombre. Ahora, eso no ha terminado en el día de hoy, amado hermano. Hoy tenemos la palabra profética, que el cual es la Biblia, que cada profecía tiene que destellar aquí en esta escritura, tiene que alumbrar, dar en el blanco. Si no está aquí, tiene que entonces ¿qué? Desecharla. Allí aquellos hombres que hablaban y que la luz no prendía en el Urim y Tumim, aquellos hombres eran muertos, apedreados por mentirosos, porque Dios no habría hablado por sus labios. Hoy en día, amado hermano, hoy hay muerte espiritual. Tocando la palabra, lo que le pasó a Usa quiso hacer algo, tocar la palabra y retenerla allí, pues se caía, pero el arca, pero vemos allí que cuando la tocó, murió instantáneamente. Hoy hay muerte espiritual cuando usted invalida la palabra con sus tradiciones, ideas puestas por el hombre en esta escritura. ¿Ve? Entonces vemos que es el peligro que usted quiere llevar a cabo una obra y está fuera de la voluntad de Dios, entonces allí hay que muerte. Así como ocurrió entonces allí a este hombre Usa. Y hubo pesar entonces para David viendo su amigo allí morir. ¿Qué pasó? Y la pregunta, la incógnita, Señor, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo murió este hombre? Ahora vemos, amado hermano, hoy en día que está la cosa entonces fallando amargamente, porque hoy vemos que quizás un creyente llega nuevo a la iglesia y
no de una vez quieren sacarlo a predicar, de una vez llevar la palabra. Y si no está bien instruido, entonces va a ser más mal que bien, porque va entonces a poner profecías donde no van y poner profecías adelante o atrás y no dar en el blanco. Entonces, ¿qué están haciendo? Invalidando la palabra. Entonces están llevando es muerte en vez de llevar vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor no cambia, amado hermano, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que hoy el Señor tiene entonces que un ministerio que Él ha levantado, Él ha constituido por su palabra. ¿Que es para qué? Para hacer la obra, una obra perfecta que se haga en el pueblo de Dios. Por eso Él levantó un ministerio de 5 oficios, el cual es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos tienen unas características, cada uno de ellos, de esos hombres que Dios ha colocado en su iglesia para llevar a cabo una gran obra y una obra de perfección. Ahora, ¿qué el apóstol, por ejemplo? El apóstol tiene que tener características que de acuerdo a lo que él haga, con lo que él, su trabajo, su función. Este hombre dice que la Biblia que es un enviado, un misionero. ¿Qué es un misionero? Que va a enviar a fortalecer, a plantar y a guiar, a poner bases firmes en cada una de las iglesias, igual como lo hizo Pablo. Pablo dijo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, o sea, tiene que ir con un fundamento de la palabra, un fundamento puro, sin doctrinas raras, sin levadura, porque allí con levadura no va a ser eficaz la palabra, sino que va a ser invalidada. Por eso tiene que ser entonces esa característica de un fundamento sólido de la palabra. Como dice la palabra que no hay otro fundamento el que está puesto de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que tiene que llevar entonces esas características de un fundador, un fundamento sólido cuando se llama de un apóstol. Ahora usted ve un apóstol metido en una iglesia por aquí, por allá y haciendo la obra como pastor, en vez de ser un apóstol, usted dice, no, usted no tiene características de apóstol, solamente tiene que querer poder hacer las iglesias para traer beneficio para su vida, plata, bendición, eche aquí, yo soy el que mando, yo soy el dueño de todo. No, el dueño es Jesucristo, el Espíritu Santo de las Grey. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero es lo que vemos hoy, la perversión que hay hoy en el mundo religioso. Ahora, cada uno de estos hombres que Dios ha colocado, como en Efesios 4:11, allí para la perfección de los santos, llevar a cabo esa gran obra, cada uno tiene sus características. El profeta tiene sus características. Característica tiene que un hombre que Dios le da entonces la visión, es un atalaya, ver la visión que Dios le muestra, lo que el pueblo tiene que llevar a cabo para así entonces profetizar cosas correctas, porque tiene que ser pasado por las escrituras. Pero si usted ve un profeta pastoreando, entonces no, usted no es ningún profeta. No, pero es que hoy hay lluvia de profetas, hoy hay escuelas de profetas y entonces todo el mundo quiere profetizar, aunque la palabra para el tiempo que estamos viviendo dice que hoy los predicadores son profetas. ¿Por qué? Porque usted está tocando la palabra de Dios y usted está profetizando aquí a través de ella. Porque cuando hablamos una escritura, abrimos una escritura y la leemos, entonces son profecías que están allí colocadas y lo está expresando al pueblo. Pero vemos que hay profetas de profetas que tienen que tener un ministerio en cada iglesia local, porque cada iglesia es autónoma y tiene que tener estos ministerios obrando, trabajando para llevar a cabo una obra perfecta al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y así cada uno de estos hombres, el evangelista, usted no lo puede ver tampoco haciendo obra de apóstol o llevando
una iglesia allí pastoreando una iglesia. No, tampoco, porque esas no son las características de un evangelista. Evangelistas tienen que estar entonces en la calle, llevando la palabra, el fuego de Dios, trayendo a la gente a convicción, con una fe allí sobrenatural para poder entonces llevar al hombre, a la mujer de que tenga el pecado, llevarlo a la presencia de Dios. Ser como un intercesor allí, pero viendo las características que se mueven en ese instrumento en las manos de Dios. Así que cada uno, amado hermano, estos han preparado esos instrumentos, 5 hombres, 5 beneficios de Dios para cada uno del pueblo y llevarlo a una madurez y hacer una obra de perfección, el cual Dios está llevando a cabo en el día que estamos viviendo. Así que Cristo, amado hermano, es el arca hoy. Cristo es la palabra. Cristo es la puerta, el cual hallara la arca, el cual en el tiempo de la ley, pero ahora Cristo es el arca hoy, que es la que te va a llevar a la salvación. Y si usted está hoy viendo el arca, que Dios tiene la puerta abierta, porque Dios no la ha cerrado, Dios está allí esperando con sus brazos abiertos, que usted pueda entrar y entregarle en sus manos entonces la llave para que usted pueda llevar a cabo las obras que Él hizo aquí estando sobre la tierra como hijo e hija de Dios. Así que vemos entonces que David tuvo un pesar entonces cuando vio muerte allí, cuando Usa tocó el arca de Dios. ¿Por qué? No era el hombre adecuado para tocarlo, porque la manera de traer el arca era a través de los levitas, pero vimos que David, por no consultar correctamente, no consultar a la fuente que tenía que darle la respuesta, allí entonces hubo muerte allí en el pueblo. Pero ¿qué dijo David después? Allí en el versículo 11. Dice, David tuvo pesar porque Jehová había hecho corruptura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David terminó, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ahora allí estaba la pregunta, haciéndola en la incógnita que había quedado. ¿Cómo hago ahora para traer el arca de Dios? ¿Por qué causa? Porque había hecho entonces un carro nuevo, el cual Dios, así no es la manera, dijo. Tú quieres hacer un trabajo, quieres hacer una obra para mí, pero así no es la manera. Dios había determinado cómo iba a ser aquel trabajo que Dios quería que llevara a cabo era a través de los levitas, pero David falló amargamente y hubo muerte. Amado hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de 2 filos. Así que ella está allí para tu propósito y es salvarte, pero tienes que saberla usar. ¿Quieres llevar a cabo una obra para Dios? Ponte a cuenta con Dios, consulta al Espíritu Santo, consulta a tu pastor, consulta a la persona correcta y Dios entonces te va a ayudar para que lleves a cabo esa gran obra para el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios me les guarde cada uno de ustedes, amado hermano, y oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, de estar parado aquí llevando tu santa y bendita palabra. Padre eterno, habla en los corazones, Padre mío, aquellas vidas, Señor, aquellos hermanos, Señor Jesús, que quieren trabajar para tu obra, que quieren llevar a cabo una obra, Señor, para tu gloria, Padre eterno, revélatele, Señor, y dile cómo ha de hacerlo, Señor, para que no fallen en cuanto a tu palabra. Sabemos que pues, el enemigo está allí atento para hacer errar al hombre y el amor de Dios, pero sabemos que el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, no nos dejará fallar, Padre eterno. Oh, Padre eterno, ayude, Señor, a aquel hombre, aquella mujer de Dios, para que hagan las cosas correctas. Y aquellos que no te conocen, Padre mío, sea usted revelándosele, Señor, a su vida, para que sepan que hay un Dios todopoderoso que quiere llamarlo y hacerle, Señor, hijo e hija de Dios.
en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. También te pido, Señor, por los que están enfermos, Señor, clamando a ti, Señor, extiende tu mano sanadora, Padre eterno, en esta hora, dándoles sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Proveer a aquellos que están en necesidad, Señor Jesús, para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.